Se suele creer que la voluntad depende, en su mayor parte, de factores biológicos. Es más, durante mucho tiempo, en la propia comunidad científica, esta idea fue un dogma. Se pensaba que tu fuerza de voluntad era como la batería de tu teléfono, una carga finita que se agotaba con el uso diario. Se asumía que el 70% de tu capacidad para resistir la tentación, para empujar un poco más, para levantarte de la cama o para terminar ese trabajo difícil, era responsabilidad de tu biología, de tus genes, de tu nivel de glucosa. Pero ese paradigma ha colapsado. Ahora sabemos la verdad científica. Puede que los factores biológicos sean responsables de un 30% de tu voluntad diaria, o incluso menos. El verdadero campo de batalla, el factor que juega un papel mucho más importante, el que define si eres un conquistador o un prisionero de tus excusas, es lo que sucede en tu mente. Tu fuerza de voluntad no es una batería biológica. Es una habilidad psicológica. Y si es una habilidad, se puede entrenar, se puede manipular y se puede hacer casi ilimitada. Y ese es el tema de hoy. Los 5 factores psicológicos que, al ser dominados, no solo te harán estar más motivado, sino que convertirán tu voluntad en una espada irrompible. El primer factor es algo que llamamos fragmentación. Es la respuesta del guerrero ante la parálisis. Cuando te enfrentas a una tarea grande, a esa montaña que tienes que escalar, escribir la tesis de 100 páginas, levantar el negocio desde cero, perder 30 kilos de peso, tu cerebro tiene un cortocircuito. Tu cerebro, diseñado para ser lo más eficiente posible, te dice, es demasiado grande. Es demasiado esfuerzo. No tenemos suficiente energía para esto. Y te sientes paralizado, abrumado, sin voluntad para empezar. El truco es que tu mente es un sensor que te miente sobre el tamaño del desafío. La fragmentación consiste en tomar esa tarea gigantesca y dividirla en partes tan ridículamente pequeñas que tu mente no puede objetar. El mejor ejemplo de esto viene de uno de los mejores magos del mundo, David Blaine. Blaine es conocido por sus actos de resistencia al límite, actos que requerían una voluntad que rozaba lo sobrehumano. Una vez, pasó 63 horas encerrado en un bloque de hielo. 63 horas. Puedes imaginarte el dolor, el frío, la claustrofobia, la desesperación. ¿Cómo lo logró? Usando precisamente la fragmentación. En lugar de concentrarse en el total de 60 horas, que era una montaña imposible, fragmentó el tiempo en partes de 1 hora. Se decía a sí mismo, solo necesito permanecer 1 hora más. Solo una. Lo hacemos por 1 hora. Y lo hacía, una y otra vez. Esto funciona porque tu mente es un conservador de energía. Cuando le presentas una tarea de 1 hora, te dice, sí, podemos hacerlo. Aquí tienes un poco más de voluntad. Cuando la cumples, tu cerebro registra una pequeña victoria y te recompensa con más dopamina y más voluntad para el siguiente fragmento. Es una trampa psicológica a tu propio cerebro. Es por esto que, para crear hábitos, debemos poner la vara ridículamente baja en cuanto a la cantidad de trabajo mínimo que debemos hacer. No te dices, voy a entrenar 2 horas en el gimnasio. Eso despierta al dragón del miedo. Te dices, voy a ponerme las zapatillas y hacer 10 sentadillas. Eso es todo. La vara debe ser tan baja que sea imposible fallar. Así, usas la fragmentación para engañar a tu mente, y obtener ese suministro constante de fuerza de voluntad, justo lo necesario para obligarte a mantener tus hábitos. En lugar de decirte que debes terminar este texto de 100 páginas ahora mismo, tendrás más voluntad, te sentirás más motivado y serás más productivo si te dices, voy a terminar un solo párrafo. Solo uno. Una vez que rompes la inercia te lleva. El segundo factor es la seguridad, está directamente ligado al primero. La seguridad es el nivel de creencia que tienes en que puedes completar una tarea. Mientras más seguro te sientas con una tarea, necesitarás menos fuerza de voluntad para empezarla. El cerebro es un sensor de riesgo. Si una tarea se siente insegura, tu cerebro te paraliza para protegerte. Volvamos al ejemplo de los 10 kilos. Si le preguntaras a cualquier persona en la calle, ¿cuán seguros están de que podrían perder 10 kilos este mes? La mayoría diría que no mucho. La inseguridad es alta. Pero si aplicamos la fragmentación y dividimos esa meta en partes de medio kilo, la mayoría diría, sí, medio kilo puedo hacerlo. La seguridad tiene que ver con los pequeños logros. Al prestar atención y registrar estos pequeños logros, te sientes cada vez más seguro con tu meta final. Empiezas a acumular evidencia. Empiezas a creer, a nivel subconsciente, que sí puedes lograrlo.
Una buena manera de ganar más seguridad usando pequeños logros es registrar tu progreso. Si quieres perder peso, pesa tu comida, anota tus calorías, mira la báscula descender lentamente. Esto aumenta tu seguridad y de repente, necesitarás menos fuerza de voluntad para ir al gimnasio o seguir con tu dieta. La voluntad es esfuerzo. La seguridad es creencia. Y el esfuerzo disminuye cuando la creencia aumenta. El tercer factor psicológico que debes dominar es cambiar la manera en que percibes la voluntad. La manera en que tú crees que funciona la fuerza de voluntad puede afectar dramáticamente tus niveles de la misma. Según un estudio, si crees que la voluntad es limitada, que es como esa batería que se agota, perderás voluntad mucho más rápido que alguien que cree que la voluntad es ilimitada. Es una profecía autocumplida. Si crees que se agota, se agota. Tu mente es un sensor de energía. Te dice que ya usaste suficiente por hoy, que ya es todo lo que tendrás, pero no es la verdad biológica. Es una mentira psicológica diseñada para que conserves energía. Pero el conocimiento es poder. Y si aprendes la verdad sobre cómo funciona la voluntad, que tus niveles exceden por mucho la cantidad que usas, lograrás tener un mejor manejo de ella. Tienes que dejar en claro la verdad sobre la voluntad de una vez por todas. La fuerza de voluntad no es una batería que se agota. Es un músculo que se fatiga, sí, pero que se fortalece con el uso. Y lo más importante, tu percepción de ella afecta directamente su suministro. Adopta esta creencia, esta nueva filosofía operativa, puedes acceder a una fuente ilimitada de voluntad. Al estudiar cómo funciona, al entender su naturaleza psicológica y no solo biológica, al entrenarla consistentemente, logras tener más control sobre ella. Y la verdad es que, solo con adoptar esta creencia, solo con reescribir ese código en tu cerebro, te traerá más fuerza de voluntad a la larga. Estás engañando a tu mente para que te dé acceso a los recursos que siempre estuvieron ahí, pero que ella te negaba por miedo. Tienes que convencer a tu cerebro de que el esfuerzo vale la pena y que el suministro nunca se acaba. La voluntad es una espada de doble filo. La puedes usar para cortarte las alas o para cortar las cadenas. El cuarto factor es el cambio de identidad. Este es, quizás, el más poderoso de los 5. Cuando tu identidad está alineada con tus metas y los hábitos que intentas construir, la cantidad de voluntad que necesitas para mantenerlos disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque hacer la cosa correcta ya no es una lucha, es simplemente una cuestión de coherencia. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero el cambio empieza en tu lenguaje. Tienes que ser muy cuidadoso con cómo te hablas. La manera en que dices las cosas afecta directamente el cómo te ves a ti mismo. Piénsalo. Si te surge una fuerte necesidad de fumar, y piensas, no puedo fumar, me prometí a mí mismo que iba a dejarlo, en el fondo, te sigues identificando como alguien que fuma y que está intentando dejarlo. Estás luchando contra tu propia identidad. El esfuerzo es máximo. Pero si, en cambio, piensas, no soy un fumador, la lucha se vuelve mínima. Tu cerebro procesa eso como una incoherencia con tu identidad. Si no eres un fumador, ¿por qué estarías fumando? El esfuerzo es casi nulo. Con el tiempo, empiezas a creer esta nueva identidad. Tu mente la acepta. Y esto termina reduciendo drásticamente la cantidad de voluntad que necesitas para mantener ese hábito. Otro buen truco para grabar a fuego esta nueva identidad es reemplazar palabras como no puedo, tengo que o debo con la palabra quiero. Los primeros casos son frases que te atan a la versión de ti mismo que intentas cambiar. Son frases de esclavo. Pero si usas la palabra quiero, estás siendo coherente con tu nueva identidad. No tengo que ir al gimnasio. Quiero ir al gimnasio porque soy un atleta. No debo comer azúcar. Quiero comer sano porque soy un constructor de salud. La acción ya no es una imposición externa, es una elección interna, un acto de amor propio. Estás usando tu lenguaje para reescribir tu software. La clave para el cambio de identidad es la coherencia lingüística. Tienes que ser un vigilante constante de tu propio diálogo interno. Si quieres ser un escritor, no te digas debo escribir este informe. Di, quiero sentarme y crear porque soy un escritor. Si te levantas a las 5 de la mañana, no digas, tengo que levantarme. Di, quiero levantarme a esta hora porque soy un hombre de disciplina. La palabra quiero te empodera. Te alinea con la versión futura de ti mismo. Con el tiempo, esta práctica constante te llevará a creer esta nueva identidad de manera tan profunda que la vieja versión, la que luchaba contra el azúcar o contra la cama, se sentirá como un software antiguo, desactualizado. La acción ya no será una lucha de voluntad,
será simplemente una manifestación natural de quién eres. El quinto y último factor psicológico para dominar tu voluntad es lo que se llama pensamientos de alto nivel. Este es el faro que guía tu barco en la oscuridad. Los pensamientos de bajo nivel son cuando piensas a corto plazo, en lo específico, en el cómo. Piensas en cómo lograrás ir al gimnasio hoy. Piensas en qué clase de alimentos comerás en la cena. Piensas en el dolor de la tarea inmediata. Los pensamientos de alto nivel son lo contrario. Son cuando piensas en ideas más generales y a largo plazo. Son cuando piensas en el por qué. Piensas en por qué vas al gimnasio. Piensas en por qué quieres perder peso. Piensas en por qué quieres cambiar tu dieta. No hay nada malo con los pensamientos de bajo nivel. Los necesitamos para hacer planes. No puedes hacer la cena a menos que pienses en qué vas a cocinar. Pero es mucho más productivo, es mucho más poderoso, pasar más tiempo con pensamientos de alto nivel. Estos pensamientos de alto nivel crean un sentido, un propósito, una resonancia que te saca de la cama cuando el cómo es demasiado difícil. Si piensas lo suficiente en por qué quieres cambiar tu dieta, en por qué quieres salud, en el legado que quieres dejar, en la energía que quieres tener para jugar con tus hijos o crear tu imperio, empezarás a creer que cambiar tu dieta es lo mejor para ti. El por qué se vuelve tu combustible. El por qué se vuelve tu armadura. El por qué se vuelve el faro. Cuando la tormenta de la vida golpea tu barco, y te rompe el mástil del cómo y te hunde el bote del qué, lo único que te queda es la luz inquebrantable del faro, el por qué. Esa luz te dice que la misión sigue en pie. Y con eso puedes reconstruir el barco, puedes volver a la superficie. Un ejercicio genial que te recomiendo es tomar un hábito que quieras adoptar, y escribir una página entera con las razones por las que quieres adoptarlo. Sé exhaustivo. Sé brutalmente honesto. Conecta el hábito con tu identidad, con tu propósito, con tu vida dentro de 10 años. Convierte tu porqué en tu ancla. Para resumir lo que hemos aprendido hasta ahora, hay 5 trucos muy poderosos para aumentar tu voluntad y estar más motivado, todos basados en cambiar la forma en que piensas. El primero es la fragmentación, para reducir un objetivo grande en tareas pequeñas que no asusten a tu cerebro. El segundo es aumentar tu seguridad a través de pequeñas victorias, para que empieces a creer que puedes lograr tus metas. El tercero es cambiar la forma en que percibes la voluntad, entendiendo que es un suministro ilimitado, y que tu creencia es la que pone el límite. El cuarto es cambiar tu identidad, porque es más fácil dejar de ser un fumador si no te identificas como un fumador. Y el quinto es pasar más tiempo con pensamientos de alto nivel para darle propósito y dirección a tu esfuerzo. Pero permíteme contarte una historia que une estos 5 pilares en un solo acto de voluntad. La historia de Elías y la maratón. Elías era un hombre común, con una voluntad común, que vivía con la creencia de que era débil. Un día, por una promesa imprudente a su hijo, se inscribió en una maratón. 42 kilómetros. Elías nunca había corrido más de uno. Al mirar el calendario, sintió la parálisis. El objetivo era una montaña. Su cerebro le gritó, no puedes hacerlo. Eres demasiado viejo. Te vas a lastimar. Elías estaba a punto de rendirse antes de empezar. Pero recordó el primer pilar, la fragmentación. En lugar de correr 42 kilómetros, Elías se dijo, voy a correr por 5 minutos. Eso es todo. Y corrió por 5 minutos. Al día siguiente, 10. A la semana, 1 kilómetro. Había fragmentado la meta gigante en tareas que su cerebro aceptaba. Había engañado a su miedo. Al registrar cada pequeño avance en un cuaderno, Elías aplicó el segundo pilar, la seguridad. Cada kilómetro completado no era solo un kilómetro, era una prueba irrefutable de que podía hacerlo. El goteo constante de pequeñas victorias elevó su creencia. Su seguridad creció como una bola de nieve. A mitad de su entrenamiento, sus rodillas empezaron a doler. La voz del miedo regresó, para. Te estás haciendo daño. Tu voluntad se acabó. Pero Elías había estudiado el tercer pilar, la percepción de la voluntad. Se miró al espejo y dijo, el dolor es información, no un límite. Mi voluntad es ilimitada. Esto es solo una prueba. Al desmentir la creencia de limitación, pudo seguir empujando. En los meses finales, la gente le preguntaba, ¿por qué haces esto? Tienes que correr. Y Elías aplicó el cuarto pilar, el cambio de identidad. En lugar de decir, tengo que correr hoy, decía, quiero correr hoy. Porque soy un corredor. La acción ya no era una obligación, era una expresión natural de su nueva identidad.
Y en los últimos 10 kilómetros de la carrera, cuando estaba en el infierno absoluto, su cuerpo gritaba y su mente se nublaba, Elías se aferró al quinto pilar, pensamientos de alto nivel. Dejó de pensar en el dolor del momento, bajo nivel, y pensó en el orgullo que sentiría su hijo al verlo cruzar la meta, alto nivel. Pensó en el legado, en la promesa, en la persona en la que se había convertido. Ese por qué lo sacó de ese agujero. Cruzó la meta, colapsó, pero se había convertido en un hombre diferente. Había ganado no solo la maratón, sino la guerra contra sí mismo, usando estos 5 trucos psicológicos. El conocimiento es poder. Y el conocimiento de tu propia mente es el poder más grande que puedes poseer. El destino de la mayoría de la gente está determinado por la pereza y los miedos de su cerebro. Ellos viven como víctimas de su propia biología. Tú no tienes que vivir así. Tienes el mapa. Tienes el código. Tienes los 5 factores psicológicos que te permiten hackear la voluntad. Pero la verdad es que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Leerlos no va a cambiar tu vida. Tienes que vivirlos. Tienes que aplicarlos. Tienes que convertir el conocimiento en acción. El conocimiento sin acción es solo una forma de procrastinación elegante. Tienes que dejar de ser un teórico de la voluntad y convertirte en un guerrero de la voluntad. Ahora, seamos brutalmente honestos. Los factores biológicos son importantes. No puedes ignorarlos. Será muy difícil que mantengas tus hábitos si no duermes lo suficiente. Si tu cuerpo está en un estado constante de agotamiento, tu voluntad estará comprometida. La disciplina de dormir es tan importante como la disciplina de entrenar. Si descuidas tu templo, tu mente no funcionará a plena capacidad. Pero la verdad definitiva, es que los factores psicológicos son más importantes. Porque incluso el hombre que durmió 9 horas y comió perfectamente fracasará si su mente le dice no puedes. Pero el hombre que durmió 5 horas, pero tiene una voluntad de acero, encontrará la forma de seguir avanzando. El control de tu mente es el factor limitante definitivo. La mayoría de la gente vive creyendo la mentira del no puedo. Creen que su falta de voluntad es una condición biológica que deben aceptar. Pero al estudiar cómo funciona la mente, al entender la fragmentación, la seguridad, la identidad y el alto nivel, te das cuenta de que el no puedo es solo una sugerencia. Es una vieja línea de código que puedes reescribir. Tienes que tomar el control. Tienes que convertirte en el amo de tu propia conciencia. El ejercicio que quiero que hagas ahora mismo no es solo teórico. Toma una hoja de papel. Un hábito que quieras adoptar. Y escribe una página entera. Una página completa con las razones, con los porqués de alto nivel, por los que quieres adoptar ese hábito. No te detengas en quiero estar en forma. Ve más profundo. Quiero estar en forma porque quiero tener la energía para perseguir a mis hijos sin cansarme, quiero vivir hasta los 90 con mi mente afilada, quiero ser un ejemplo de dominio para mi familia. Conecta el hábito con tu propósito más grande. Dale resonancia. Dale fuego. Y cuando termines de escuchar esto, no lo dejes para mañana. Aplica el primer pilar inmediatamente. ¿Qué gran tarea te está paralizando ahora? ¿Esa presentación? ¿Esa llamada? ¿Esa limpieza? Fragmentala. Haz una parte tan pequeña que sea imposible fallar. Solo un párrafo. Solo una frase. Solo un correo electrónico. Hazlo. Rompe la inercia del reposo con una acción tan pequeña que tu cerebro no pueda objetar. Y una vez que lo hagas, el impulso te llevará al resto. Pero tienes que ser el que tome la iniciativa. El que diga, basta de excusas. Empiezo ahora. El conocimiento de los 5 trucos es un arma. Pero un arma solo es útil si la empuñas. Y un guerrero no va a la guerra con el arma en la funda. La saca. La usa. Lucha. Tu éxito no es imposible. Tu grandeza no es accidental. Es el resultado natural de construir una vida sobre una verdad inquebrantable. Tienes una fuente ilimitada de voluntad, y tu mente es el único obstáculo que te separa de ella. Domina esos 5 factores, conviértete en el maestro de tu propia mente, y no habrá montaña que no puedas escalar, ni objetivo que no puedas alcanzar. El poder está dentro de ti. La capacidad está dentro de ti. Solo necesitas la voluntad. Y ahora sabes cómo fabricarla. Ve y haz que suceda. Gracias por llegar hasta aquí. Estas palabras no pretenden ser la única verdad, son una compañía para tus noches largas y una chispa para tus días de decision. Ve ahora y haz que tu vida vuelva a ser un libro abierto,
Que tus errores se conviertan en capítulos de aprendizaje, y tus victorias sean celebraciones de la constancia. Si has llegado hasta este punto, si sientes el fuego de esta revolución en tu interior, escribe en los comentarios "lo lograré". No para mí, sino para ti. Como una declaración. Como un compromiso. Recuerda dejar tu like si este mensaje te ha aportado valor, activa la campana para no perderte nuestras próximas batallas y suscríbete para unirte a este ejército de mentes libres. Somos Mentalidad Sin Límites y nuestra misión acaba de empezar.